Déjame decirte que yo soy muy fan de Imagine Dragons. Me gustan mucho sus canciones, creo que tienen muy buen mensaje. Digo, eso no tiene nada que ver con el tema del día de hoy, porque el concepto que yo voy a plantear es totalmente distinto al que plantea esta banda, pero te lo quería compartir. Yo soy Ángel Neri, esto es La Calle de la Amargura. Bienvenido, bienvenida a este episodio. Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando hablo de un dragón imaginario? En un episodio pasado, que es muy cortito, es un short, dura más o menos 2 minutos, yo planteaba que a veces amanecemos con una idea en la cabeza y en base a esa idea nosotros nos contamos una historia. Y en base a esa historia que nosotros nos contamos, empezamos a actuar de cierta manera para cumplir esa historia. A eso más o menos me refiero, o sea, a esa idea fantasiosa que nos lleva a contarnos una historia y esa historia nos lleva a actuar. Entonces yo defino un dragón imaginario como esa idea fantasiosa o ese problema que nos inventamos, ese dragón que nos imaginamos, a eso me refiero. Pero voy a tratar de contarte alguna historia que yo vi o que viví, pero no soy el protagonista, aunque más o menos parecido, pero bueno, ahí te va. Hace ya algunos años, de hecho, atrás en la universidad, había un compañero que tenía como cierta dificultad en una materia en específico, porque era una materia en la que se requería leer mucho y en base a esa lectura participar mucho. Y la cursábamos con una maestra que era especialmente exigente. Era una maestra muy buena, un saludo si me está escuchando, pero era muy exigente y se requería participar mucho. Entonces ese compañero tenía problema para participar y así. En una ocasión pasó un suceso que a él le tocaba exponer un tema y a la maestra no le gustó la exposición, entonces le hizo muchas críticas. Pues yo sentí que constructivas, pero él no lo tomó así. Él sintió que la maestra lo estaba atacando. Entonces el suceso real, digamos, fue que él expuso y no lo hizo tan bien. Entonces la maestra le hizo correcciones que pues sí fueron muy directas. Pero en base a ese suceso, mi amigo se empezó a hacer una idea. Empezó a sentir que no era bueno para la carrera, que no era bueno para esa materia en específico, y él desde ese momento empezó a decir que no, que él ya no iba a terminar la carrera. Entonces esa idea fue la que él se contó, o ese fue su dragón imaginario. Después, este compañero en esa materia empezó a portarse muy retador con la maestra, empezó a faltar a clases, terminó dando de baja esa materia. Y dijo que después le iba a cursar, pero en su mente seguía la idea de que no iba a poder terminar la carrera. Siguió portándose así en esa materia, después en otras, y finalmente terminó dándose de baja de la escuela y pues ya no terminó la carrera. Se volvió una profecía autocumplida, o sea, él cuando se dio cuenta que no era tan bueno para esa materia, dijo que no iba a lograr terminar la carrera y empezó a actuar en base a eso y se logró cumplir, no logró terminar la carrera. Así que identifiquemos en base a esta historia que te conté el proceso. Primero, tenemos un suceso real. ¿Cuál fue el suceso real de la historia? Bueno, que no hizo bien una exposición y la maestra tomó medidas y le hizo críticas constructivas y así, ¿no? Pero en base a ese suceso real, él lo malinterpretó totalmente, se creó un dragón imaginario. Ese dragón imaginario es que él no era bueno y que no iba a poder terminar la carrera. Y no sé si sea real, porque esa solamente fue una idea de él. Yo sentía que la maestra, como les dije, era exigente con todos y que a todos nos costaba trabajo participar en esa materia. Pero él se empezó a contar esa idea fantasiosa. En base a esa idea fantasiosa, él empezó a actuar de la manera que dije.
empezó a faltar a clases, dio de bajas la materia, se portaba retador con la maestra cuando llegaba a asistir. Y después viene la consecuencia, que es que él terminó dándose de baja en la carrera. Y autocumplió su idea fantasiosa, o logró que ese dragón imaginario se volviera un dragón real. Imagínate qué loco. Eso que solamente empezó como una idea, un dragón imaginario, terminó siendo un dragón real, un problema real. Y pues nunca sabremos si realmente él no tenía lo que se necesitaba para esa materia o para esta carrera. Pero todo empezó, yo me di cuenta que creándose un dragón imaginario que después, como dije, se volvió real. Así que identifiquemos de nuevo el proceso, porque tal vez si tú te tiendes a contarte historias o a crearte dragones imaginarios, si identificas el proceso tal vez lo puedas cortar. Lo primero es suceso real, repito, suceso real. Después dragón imaginario o idea fantasiosa. Después eso te lleva a una acción real. Eso te lleva a una consecuencia y la consecuencia te lleva a que el dragón imaginario se vuelva real. Otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Yo intento hacer ejercicio, ese es un suceso real, me cuesta trabajo, ese es el suceso real. Intento hacer ejercicio, me cuesta trabajo, me creo un dragón imaginario, es que nunca voy a lograr ponerme fit, no soy bueno para hacer ejercicio, el ejercicio no es para mí. Ese es un dragón imaginario, es solo una idea fantasiosa. A lo mejor simplemente tienes que persistir o tienes que seguir intentándolo. La acción real es que, como digo que no soy bueno, ya me metí esa idea en la cabeza y dejo de ir al gym. Ya solamente voy y no hago nada, o de plano ya no voy. Y eso me lleva a una consecuencia que pues si solo voy a no hacer nada o dejo de ir, pues nunca voy a obtener los resultados que quiero. Y eso me lleva a que el dragón imaginario se vuelva un dragón real, se vuelva una profecía autocumplida. Y eso es lo que yo denominaría como un dragón imaginario. Pero si solamente es una idea o solamente es un dragón imaginario, como yo lo llamo, entonces tal vez si ante una situación real nos contamos otra historia o la vemos con más perspectiva y nos hacemos otra idea, tal vez podamos tener mejores resultados. ¿A qué me refiero? Si este compañero del que les cuento, tal vez ante el regaño de la maestra o ante esa crítica constructiva o esa corrección hubiera dicho: no soy tan bueno, pero puedo mejorar. Si esa hubiera sido la idea, puedo mejorar para acabar la carrera, entonces a lo mejor la acción real que hubiera tomado es que hubiera leído más o hubiera practicado más sus exposiciones y entonces hubiera mejorado y entonces no se hubiera salido de las clases, no se hubiera salido de la carrera y hubiera sido otra la historia que se volviera real. Y sé que muchas veces nosotros ante una situación empezamos a hacer muchas suposiciones o empezamos a crear muchos problemas imaginarios o dragones imaginarios, pero espero que la siguiente historia te ayude. Esta historia la saqué precisamente, qué curioso, pero de esa materia en la que te cuento que mi amigo no era tan bueno, leímos un libro que se llamaba Ética para Amador, de Fernando Savater. En este libro, pues es muy bueno, te lo recomiendo también, pero pues básicamente el autor está tratando de enseñarle a su hijo lecciones éticas sobre la vida. Entonces en ese libro pues habla de la ética en sí y cuenta varias historias, tratando de hacer que su hijo entienda que el mundo no es tan fácil. Hay una parte en especial que me parece, no recuerdo bien, pero que se llamaba el capítulo Despierta Baby, y en ese recuerdo que había como historias como un poquito crudas, ¿no? Entonces el autor, tratando de hacer que su hijo agarre la onda, que a veces, aunque le eches ganas, no se va a poder por las circunstancias, le empieza a plantear la siguiente historia.
y le dice así: hijo, imagínate que vas en un avión. Ese avión no lleva paracaídas. Entonces de repente vas en el avión y hay un cielo despejado, todo va bien, vas disfrutando el viaje. Pero de repente entras en una tormenta. Esta tormenta es de lo peor. O sea, está lloviendo, están vientos muy fuertes, se oyen las ráfagas de viento, están cayendo rayos. Y entonces falla un motor de tu avión y empiezas a caer en picada. ¿Qué harías? Y su hijo le responde: seguiría adelante con el otro motor. Y le dice: ok, seguirías adelante con el otro motor, pero entonces logras salir de esa tormenta y hay otra tormenta peor y se descompone el otro motor. ¿Qué harías? Seguiría adelante con el otro motor. Bueno, pero entonces encuentras una tormenta aún peor que las otras dos y destruye ese motor. ¿Qué harías? Pues seguiría adelante con el otro motor. Entonces, hasta cierto punto, su papá le dice: ¿y de dónde estás sacando tantos motores? Y le contesta el niño: del mismo lugar donde tú estás sacando tantas tormentas. Como era un dragón imaginario, el niño simplemente le dio una solución imaginaria. Y no estoy diciendo que tú le puedas dar soluciones imaginarias a problemas reales, pero a lo mejor sí puedes dejar de ver esos problemas tan grandes o de crearte dragones imaginarios y tomarlos como reales y en base a eso empezar a actuar de cierta manera y puedes empezar a contarte otra historia que te lleva a mejores resultados. Y bueno, eso es lo que tengo que decirte el día de hoy. Mi nombre es Ángel Neri. Esto es La Calle de la Amargura. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas con tus amigos. Y nos estamos viendo. Bueno, no viendo, nos estamos escuchando.